Epicentro 1, CMI. Crisis política en Perú. Esta noche tiene nueva presidenta y el mandatario Pedro Castillo está en la cárcel. Castillo intenta evitar su destitución cerrando el Congreso y termina detenido por rebelión. Pedro Castillo intentó huir del país y fue detenido por la gente y su propia escolta. Escándalos de corrupción de su esposa, de él y sus sobrinos, marcaron el triste final del mandato de Castillo. Dina Boluarte, la primera mujer presidenta de Perú, tendrá que nombrar nuevo gabinete y cumplir el mandato hasta 2026. Con Margarita Ortega y Bianca Gambino. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Día de crisis política en Perú. Esta noche el vecino país tiene una mujer como presidente, luego de que el mandatario Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso para librarse de una moción de censura, siendo destituido y apresado por rebelión. En Lima se encuentra nuestra compañera Jimena Reátegui. Jimena, buenas noches. ¿Cuál es la situación? Buenas noches, compañeras de Colombia. Gracias por el pase. Desde Lima, Perú, Dina Boluarte Segarra, abogada y política peruana de 60 años, tomó juramento como la primera presidenta del Perú luego de que el ex jefe de Estado, Pedro Castillo, fuera vacado por el Poder Legislativo tras un intento de golpe de Estado. Pero para más detalles, en el siguiente informe. Horas después de que Pedro Castillo fuese destituido por el Congreso, la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, se instituyó como jefa de Estado siguiendo con la cadena de sucesión. Boluarte se convierte en la primera mujer en la presidencia de la República de Perú y su mandato debería prolongarse hasta 2026, cuando termina el actual periodo presidencial, a menos de que haga un llamado a adelantar las elecciones. De inmediato, la ahora gobernante brindó su primer discurso ante el Congreso. Que defenderé la soberanía nacional. Boluarte pidió tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional con un gabinete de todas las sangres. Tendremos que constituir un gabinete de todas las sangres, donde estén representadas todas las fuerzas democráticas, para que juntos podamos sacar a nuestra patria adelante. La mandataria anunció como primera medida luchar contra la corrupción con el apoyo de la Fiscalía y de la Procuraduría. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. No voy a pedir ni podría hacerlo que no fiscalicen a mi gobierno, ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. De igual manera, en medio de aplausos, la nueva dirigente habló a la policía y al ejército para comprometerse con el nuevo gobierno y manifestó que respetará su misión constitucional. Durante el breve gobierno de Pedro Castillo, Boluarte ocupó también el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Luego de conocerse el intento de golpe de Estado por parte del exmandatario Pedro Castillo, minutos después salió de Palacio de Gobierno junto con su familia para dirigirse hasta la sede de la prefectura en la Avenida España, donde hasta el momento está en calidad de detenido de manera preliminar. Pero los detalles veámoslo en el siguiente informe. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, su esposa Lilia Paredes y sus dos hijos abandonaron el Palacio de Gobierno con su ropa en bolsas alrededor de la 1:30 de la tarde, luego de que Castillo decretara el cierre del Congreso de la República y mientras los congresistas votaban a favor de la vacancia presidencial. Posteriormente, en imágenes captadas por testigos y medios, se observa a Castillo ser interceptado cuando permanecía al interior de un auto gris tras abandonar el Palacio Presidencial. Algunos aseguran que se dirigía a la prefectura de Lima para solicitar garantías mientras decenas de ciudadanos bloquearon el acceso a la Embajada de México en Perú, ante los rumores de un posible escape y refugio del líder peruano en la sede diplomática. Castillo finalmente fue detenido en la Avenida España,
donde varios vehículos policiales cerraron el paso al automóvil en el que iba el exmandatario y agentes de seguridad del Estado procedieron a su detención. Por varios minutos se desconoció el paradero de Castillo, pero posteriormente imágenes difundidas por la Administración de Justicia peruana lo mostraron sentado en un sillón rodeado de fiscales y policías en la prefectura de Lima. También se observa a Aníbal Torres, ex primer ministro y abogado de Castillo. El procurador peruano Daniel Soria ya presentó una denuncia penal en contra de Castillo por la medida inconstitucional adoptada por el exmandatario, a quien centenares de personas abuchean y tildan de corrupto a las afueras de donde está detenido. En horas de la mañana, el país se paralizó al escuchar el mensaje de la nación del expresidente Pedro Castillo, donde anunciaba un cierre temporal del Congreso de la República, la reorganización de los poderes del Estado y una nueva constitución. A continuación, la cronología de lo que ocurrió en el Poder Ejecutivo. El entonces presidente peruano Pedro Castillo, durante un mensaje a la nación, anunció el cierre temporal del Congreso y declaró gobierno de excepción. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Castillo agregó que convocaría elecciones para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor a 9 meses y que a partir de hoy se gobernaría con decretos de ley. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Castillo además había decretado el toque de queda a nivel nacional a partir de hoy, miércoles 7 de diciembre, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. También había declarado reorganizar el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Estas decisiones de Castillo fueron interpretadas como un golpe de Estado. Minutos después, el Congreso terminó declarando la vacancia del presidente por incapacidad moral, es decir, su destitución con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Han votado a favor 101 congresistas. Esta era la tercera vez que Castillo enfrentaba una moción de vacancia desde que asumió el cargo en julio de 2021. Durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, han sumado hasta el momento 6 investigaciones fiscales en su contra por los presuntos delitos de colusión agravada, organización criminal contra la administración pública, entre otros, que involucran a su entorno más cercano, a su familia. A continuación, hemos preparado para ustedes el siguiente informe con todos los detalles. La presidencia de Pedro Castillo en Perú estuvo marcada por la inestabilidad, ya que nunca logró conformar un equipo de trabajo sólido, tuvo a más de 70 ministros, enfrentó permanentes amenazas de destitución y fue denunciado por presunta corrupción en 6 investigaciones judiciales en apenas año y medio de gestión. Tanto Castillo como sus familiares y sus ministros protagonizaron interminables escándalos y polémicas, ya fuera por declaraciones desafortunadas o por denuncias que avanzaron hasta la detención de su cuñada y la fuga de sus sobrinos. En solo los primeros 7 meses de 2022, un nuevo escándalo sacudió al gobierno de Castillo cada 36 horas. Y aunque desde que asumió la oposición en el Congreso y los principales medios apostaron por el fracaso de su gobierno, las presiones de la derecha se sumaron a las de la izquierda, ya que los problemas internos culminaron en una serie de rupturas que lo debilitaron políticamente al dejarlo casi en soledad. Pedro Castillo es investigado en 6 distintas causas por supuestos delitos de corrupción, colusión, tráfico de influencias y por supuestamente hacer parte de una presunta organización criminal dirigida con sus familiares y altos funcionarios de su gobierno. Además, ha sido investigado junto a su esposa por supuesto plagio en la tesis de maestría. Se espera en los próximos días conocer el nuevo gabinete ministerial que conformará la primera presidenta Dina Boluarte, quien afirmó que asumirá su gestión con la unidad y el diálogo.
Informó para ustedes Jimena Reategui con las imágenes de Manuel López desde Lima, Perú, para Noticentro 1 CMI. El presidente ruso Vladimir Putin reiteró la amenaza nuclear, aunque aseguró que solo usaría armas de destrucción masiva en respuesta a un ataque contra Rusia. Putin advirtió que la amenaza de una guerra nuclear está creciendo y culpó de esto a los estadounidenses y europeos que dan un fuerte respaldo financiero y militar a Ucrania, mientras admitió que la intervención militar que lanzó en Ucrania hace más de 9 meses se hace larga y anunció el despliegue de 150.000 reservistas rusos. La revista Time nombró como personaje del año al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y así como al espíritu de su país por la resistencia que han mostrado ante la invasión rusa. Para una de las más importantes e influyentes revistas en el mundo, la decisión de este año nunca había estado tan clara, asegurando que Zelensky merece el reconocimiento debido a que su decisión de no huir de Kiev, pese al conflicto inminente, demostró que el valor puede ser tan contagioso como el miedo e incluso inspirar a pueblos y naciones a unirse en defensa de la libertad, la democracia y la paz. Los demócratas ratifican la mayoría en el Senado de Estados Unidos tras ganar en Georgia. El triunfo del actual senador Raphael Warnock concede al partido del presidente Biden 51 escaños frente a los 49 de los republicanos y ya no dependerá de que la vicepresidenta Kamala Harris emita el voto de desempate. Este triunfo supone un alivio para los demócratas que logran un margen más amplio para sacar adelante sus iniciativas en el Senado y es otro golpe para el expresidente Donald Trump. La compañía Algramo está revolucionando con envases reutilizables el servicio de productos para el hogar. Una empresa emergente chilena afronta el problema de los residuos plásticos con envases inteligentes que permiten pagar por el producto, no por el envase. La empresa con sede en Santiago, llamada Algramo, que significa por gramos, está trabajando con empresas de productos de consumo globales como Unilever y filial de Nestlé para impulsar lo que llaman la revolución de las recargas. A través de la aplicación de Algramo, los usuarios pueden pedir el producto como deseen, bien sea detergente para la ropa, arroz o comida para mascotas, y recibirlo directamente en sus envases inteligentes y reutilizables en casa. El objetivo de la empresa es que los ciudadanos dejen de utilizar y desechar tantos plásticos y así cuidar el medio ambiente. Presentan el primer submarino personal y comercializable del mundo. Explorar el océano durante horas es posible gracias a Nemo, un submarino ultraligero hecho con una burbuja de acrílico transparente para 2 personas. El vehículo solo mide 2,80 metros de largo y pesa apenas 2.500 kilos. Nemo además posee 4 motores eléctricos que ofrecen una velocidad de 3 nudos y una capacidad de descender hasta 100 metros de profundidad y su autonomía alcanza las 8 horas. Además, este submarino personal que podría ser adquirido por cualquier persona que pague los más de $600.000 que cuesta, dispone de su propio sistema de descompresión y numerosas medidas de seguridad para que no surja ningún problema, como son sus sistemas de orientación que ascienden automáticamente si hay algún fallo. Muy buenas noches. Hoy se cumplen 100 días desde la conclusión de la gestión realizada por la Comisión de la Verdad sobre la historia de 50 años de violencia en Colombia y sus responsables. La comisión estuvo integrada inicialmente por 11 miembros. Uno de ellos fue el doctor Saúl Franco, médico con 40 años de experiencia como docente universitario e investigador de las causas de la violencia en Colombia. Él es nuestro invitado de esta noche. Doctor Franco, ¿qué pasó con todas las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad? Buenas noches, Yamid, para usted y para toda la teleaudiencia. Creo que podemos decir con cierta satisfacción de que por suerte el grupo, el paquete de recomendaciones que hizo la Comisión están empezando a ser primero conocidas por amplios sectores de la sociedad
tanto nacional como internacional. Y segundo, y es la parte más importante, Yamid, que algunas de ellas ya se están empezando a implementar. Por ejemplo, es claro que el actual gobierno ha tomado, y lo dijo el señor presidente en su discurso de posesión, que iba a aplicar las recomendaciones de la comisión a rajatabla, fue la expresión que utilizó. Y cuando uno ve lo que está pasando, realmente nota que sí. Nosotros en la comisión recomendamos que, como dirían los toreros, al toro hay que cogerlo por los cachos, o sea, el conflicto hay que resolver los problemas de fondo que lo originaron. La comisión los identificó y dice hay que trabajar en esto, y el gobierno lo está haciendo. Casos concretos, la cuestión de la tierra. Sí. La comisión dejó clarísimo, y eso no lo descubrió la comisión, eso ya se sabía, que la tierra ha estado en el núcleo de la confrontación armada en Colombia y de las tensiones sociopolíticas del país. El actual gobierno ha tomado en serio el problema de la tierra, y acogiendo las recomendaciones no solo de la comisión, sino de los acuerdos de La Habana, está tratando de hacer lo que esperamos se constituya como una reforma rural integral, o sea, que los campesinos tengan tierra, pero no solo que tengan tierra, que tengan forma de cultivarla, que tengan forma de llevar sus productos a los mercados y que tengan una garantía de que su productividad culmina. La tierra. Perdón, doctor. Sí. Entonces, primera gran conclusión. La guerra de 50 años en Colombia fue fundamentalmente provocada por la posesión de la tierra. Fue uno de los núcleos centrales del conflicto. El más importante. De los más importantes, Yamid, porque la otra conclusión de la comisión es que esto ha sido muy complejo y que se juegan varias cosas al mismo tiempo. La tierra sola no explica, pero por ejemplo, a raíz de lo de la tierra, tenemos claro hoy que el problema del narcotráfico, que no estuvo desde el comienzo de la confrontación armada. Recuerde que esto viene desde final de los 60, 64, se configuraron las organizaciones guerrilleras, etc. El narcotráfico apenas empezaba cuando eso. Pero hoy en día, si miramos el problema, esto tiene una connotación supremamente importante. Y la comisión tiene claro, si no se resuelve el problema del narcotráfico, la confrontación armada va a seguir. Y le cuento también que nos ha causado mucha satisfacción ver que agencias internacionales de alto nivel, por ejemplo, la Comisión Global de Políticas Antidrogas, ya en su informe sobre Colombia menciona los conceptos de la Comisión de la Verdad, y cuando lo presentaron aquí en Bogotá el mes pasado, los panelistas que eran expresidentes de México, de Suiza, de Colombia, todos se referían a los puntos que la Comisión había tratado, que en resumen es que el narcotráfico no hay que tratarlo como una guerra, porque no es un problema militar. El narcotráfico es un problema socioeconómico, económico y político. Hay que atacar ahí. No es únicamente fumigando, no es atacando al campesino cultivador o al consumidor en la calle. Es los grandes capitales que están moviendo eso a nivel global. Y la Comisión plantea, hay que llegar a regularizar la cuestión del narcotráfico. Y una tercera cosa... Perdón, sí, adelante. Sobre la tierra siempre. Es que no solamente... doctor Saúl, el problema del narcotráfico dentro de la propiedad de la tierra, sino también la extremada concentración de la propiedad de la tierra en Colombia, ¿no es cierto? De acuerdo, claro, el problema de la tierra tiene que ver con la posesión, con la utilización y con el control de la tierra, y en cada uno de esos niveles hay problemas muy serios, y tenemos la impresión de que el actual gobierno los tiene claros y está tratando de resolverlos cada uno en su lugar. Pero ¿cómo hacer para luchar contra la concentración de la tierra sin recurrir a la expropiación, que obviamente no se va a hacer ni va a ocurrir? No es solo... La solución no es la expropiación, es que se puede, por una parte, recuperar la propiedad de la gente a la que la expropiaron. Eso es supremamente importante. Mire, en esta guerra, más de 8 millones de hectáreas del país fueron despojadas de los campesinos, fueron sacados de su tierra. Entonces no es expropiar, es volver la propiedad a quienes originalmente la tenían. ¿Y cómo se hace? Eso hay muchos mecanismos, porque hay forma de probar
la posesión que tenían de la tierra los campesinos anteriormente. Y hay forma de, digamos, desenredar ese nudo tan complejo para tratar de ver quiénes son los verdaderos propietarios, que además no son solo individuales. Acuérdese, Yamil, que aquí las comunidades indígenas han tenido sus territorios aborígenes propios de ellos y que han sido en mucha parte expropiados. El volverle la tierra ya no solo a los campesinos individuales, sino a las comunidades indígenas, a las comunidades afro. Y a partir de esa retribución de la tierra, regularizar los baldíos, regularizar esa propiedad, hacer que tengan escrituras, que se les reconozca su derecho. Y el gobierno actual está empleando otra figura que hay que discutirla, que es la de compra de tierra a sus actuales propietarios. Esa es una medida que algunos han criticado, pero que puede ser también importante, puede ayudar a esa redistribución de la tierra. Pero sobre esto de la tierra, doctor Franco, el asunto que hoy está en discusión en Colombia y que ha sido, entre otras cosas, tema de debate en estos días, es que la gente, el país no sabe de quién es la tierra. El avance del censo multipropósito que trata de establecer quiénes son los dueños de la tierra en Colombia, pues no se conoce. Hay que realizarlo, hay que hacerlo. Mientras no se sepa quiénes son los dueños de la tierra, ¿cómo se hace? Hay que buscar quiénes son los verdaderos dueños, y en eso hay mecanismos. En los acuerdos de La Habana se habló del catastro multipropósito, eso hay que hacerlo. Y hay forma, insisto, de ir despojando, de ir tratando de esclarecer quiénes son testaferros, quiénes son verdaderos propietarios, cuáles tierras eran baldíos y cuáles no eran baldíos, sino que ya tenían propietarios reales y que fueron desconocidos. O sea, es una maraña. Es cierto que es compleja, Yamil, pero es posible llegar a esclarecer los verdaderos dueños de la tierra, devolverles a ella la tierra que les pertenece y con los demás tratar de llegar a estos otros mecanismos que inclusive pueden llegar a incluir la compra para lograr una redistribución adecuada. El problema de la tierra, primera recomendación, que aparentemente se está cumpliendo con la indicación clara del presidente Petro de practicar una reforma agraria. Segundo, el problema del narcotráfico. Ya lo decíamos que es un problema serio, no solo colombiano, es un problema transnacional con muchas implicaciones económicas, políticas, culturales muy grandes. Sí, pero ¿cuál fue la recomendación de la Comisión? La recomendación concreta de la Comisión es dejar de tratar el problema del narcotráfico como se ha hecho hasta ahora, o sea, como una guerra contra, en lo que se ha dicho, la guerra contra las drogas. Esto no es una guerra, esto es una cuestión de mercado, es una cuestión de muchos millones de plata y es una cuestión cultural. Entonces, tratarla en sus dimensiones reales, tratar ese problema. Y la fórmula que propone la Comisión es que hay que llegar a regularizar estos medicamentos, este tipo de drogas que tienen efectos tan nocivos. Eso pasa también, pero no solamente por la cuestión de legalizar, de que se permita un consumo razonable y controlado de esto. Pero insisto que hay que ir a tocar no solamente los puntos terminales de la cadena, sino los núcleos centrales del problema, que ahí es donde hablamos del gran capital transnacional, del lavado de activos, de los grandes poderes que se mueven en esto a nivel internacional. Pero la fórmula en concreto es regularizar, hacer que esto se vuelva una cuestión con la cual la sociedad conviva, pero conviva razonablemente como aprendió a convivir con el whisky, con el tabaco, etcétera, con regulación, con control, pero que se saque de ese lenguaje guerrero, se saque de ese lenguaje de lo que hay que hacer es fumigar, acabar con los pequeños productores y se reconozca como un gran mercado, como una mercancía altamente potente, pero que es posible regularizarla y que sean los estados los que controlen eso y no las mafias las que se aprueben de esa multimillonada que significa hoy el narcotráfico a nivel mundial. Y en el cual Colombia lleva de las peores partes, porque le toca poner mucho de los muertos y quedarse con muy poca de la gran riqueza que produce el narcotráfico. Sí, mire, doctor Franco, es que escuchándolo, sobre todo viendo cómo usted utiliza la palabra regularizar, me doy cuenta que es la palabra que las personas que tienen que ver con esto siempre utilizan
para no emplear la palabra legalizar, que parecen tenerle miedo. No sé por qué. ¿Por qué no hablar francamente de que es necesario legalizar el consumo de drogas? La Comisión de la Verdad recomendó regularizar, que es más o menos legalizar o no. Regularizar es una categoría más amplia que legalizar, Yamid. Dentro de la regulación está la legalización, pero implica también una cultura, digamos así, frente a los narcóticos, de cómo manejarlos, de cómo optimizar sus usos positivos, de cómo reducir sus usos negativos. Y otro aspecto muy importante que como médico tengo que resaltar, que al consumidor no se le trate como un delincuente, sino como una víctima de una adicción y que por lo tanto se considera un problema de salud pública. De manera que la regulación, como le digo, la regularización implica todos estos componentes, dentro de los cuales un componente importante es legalizar, y a eso hay que perderle el miedo. Tenemos que llegar como sociedad, tarde que temprano, a hablar con franqueza de la regularización, de la legalización, del tratamiento como problema de salud pública, del control por parte del Estado de esa riqueza y de tratar de reducir al mínimo esos efectos negativos que de todas maneras también tienen las drogas, aún usándolas adecuadamente. Que es lo que, entre otras cosas, ha dicho claramente el presidente Santos en estos días. Ha dicho francamente que hay que legalizar, que hay que discutir el tema y tratarlo con los Estados Unidos, con Europa. Pero legalizar es la única manera posible de acabar con el narcotráfico. Insisto, legalizando dentro de ese conjunto de elementos que configura la regularización. Para tratar al consumidor como un enfermo y no como un delincuente. Exactamente. Y sería el Estado el que se encargaría de entregarle al enfermo su dosis de drogas si la necesita. Sí, pero entonces en la medida en que el Estado también no saque esos dineros para eso de su bolsillo, sino de lo que están produciendo y de los impuestos que esa mercancía, porque es que los narcóticos son una mercancía y como tal produce ganancias, y en el caso de ellos, y mientras sean ilegales, unas ganancias descomunales para los que ganan arriba, porque el campesino raso gana poquísimo. Le toca muy poco del dinero eso, porque realmente la hoja de coca vale casi nada en relación a lo que vale la pasta ya de coca procesada o ya vendida por miligramos en los grandes mercados internacionales. Así es. Primero, tierra, recomendaciones de la Comisión. Segundo, narcotráfico. Tercero, democracia, Yamid. La Comisión encontró democracia e inequidad. En Colombia hay una democracia supremamente reducida, ha habido una persecución sistemática de cualquier oposición, ha habido un señalamiento persistente del que piense distinto como un enemigo al que inclusive hay que eliminarlo. Hay que superar esta concepción y hay que permitir que en el país se airee la política y que las opiniones distintas no sean una causa de muerte o un objeto de persecución, y que se pueda cumplir efectivamente los ritos de la democracia, por ejemplo los ritos electorales. Pero usted sabe, y en la comisión vimos clarísimo eso, cómo o las guerrillas o los paramilitares imponían el candidato, decían si se podía o se debía o no votar, le ponían condiciones enormes a los distintos candidatos en caso de ganar. O sea, ha habido una degradación muy grande de la democracia en Colombia y con unos costos altísimos, sobre todo en términos de líderes sociales y políticos asesinados. Acuérdense nomás lo de la Unión Patriótica, que son más de 5.000 muertos y más de 8.000 víctimas. Entonces hay que recuperar la democracia, hay que garantizar una sociedad en la cual la diferencia no sea causa de muerte, y hay que permitir un adecuado trámite de las diferencias, porque es que una sociedad democrática no es una sociedad sin diferencias, pero sí una sociedad en la cual la diferencia se trata razonablemente. Y dentro de la democracia, Yamid, el papel del Estado. En la comisión encontramos que desafortunadamente el Estado ha estado o ausente de algunas regiones o con una presencia muy desbalanceada. A veces una presencia
casi que exclusivamente militar, pero nada de carreteras, de escuelas, de puestos de salud, de las condiciones básicas para que la gente pueda vivir, sobrevivir tranquilamente, de suministro de alimentos. La Comisión llama la atención muy claramente y hace una serie de propuestas para que el Estado tenga una presencia nacional y una presencia adecuada, balanceada. Y si se logra una presencia estatal y que cumpla sus responsabilidades, y entre otras, ya mí quiero destacar dos que son muy importantes. El problema de la impunidad. La impunidad... Pero antes de la impunidad, sí, doctor Franco, sobre la democracia. Sobre la... Sí. Sí, en estos días se ha estado hablando mucho, y usted lo sabe, sobre primera línea, sí, la protesta de los estudiantes durante los disturbios de hace un par de años. ¿Qué piensa usted sobre la protesta dentro de un sistema democrático? Es absolutamente legítima y agregaría ya a mí necesaria, porque es la forma de que pueda salir esas fuerzas que tiene la sociedad, así como cualquier, digamos, cualquier sustancia que se comprima tiende a expandirse y a explotar. Estos son los canales de salida de esas inconformidades, de esos desacuerdos. La protesta es conveniente, necesaria. Ahora, tiene que tener límites, Yamida. Aquí no estamos diciendo que entonces hay que matar y hay que cerrar todas las vías y no hay que considerar los suministros de alimentos, de medicamentos, el curso de las ambulancias. No, tiene que ser una protesta razonable, una protesta organizada, una protesta, digámoslo claramente, Yamí, responsable. Pero una protesta responsable es esencial y yo agregaría saludable para la sociedad y la democracia. Entonces, doctor Franco, a usted, como miembro que fue de la Comisión de la Verdad, ¿le gusta la idea del presidente Petro de que los muchachos que protestaron, que incluyeron hechos de excesiva fuerza y de violencia, sean gestores de paz? Yo creo, Yamid, que siempre y cuando no haya acusaciones concretas de actos vandálicos o criminales, yo soy totalmente partidario de que una cantidad de muchachos que quedaron ahí como en ese intermedio no solo salgan de las cárceles, sino que puedan ser gestores de paz, pero que los que tengan responsabilidades de cualquier lado en actos vandálicos, la sociedad tiene que sancionar. Ya me una sociedad que no sanciona es una sociedad impotente. Las sociedades tienen que sancionar. Ahora, sanción no es solo cárcel, ni es sancionar todo, pero sí tiene que haber unos criterios. Y como le digo, en este caso concreto, pienso que todos los que no tienen sindicación de hechos criminales pueden y deben salir y ojalá convertirse en gestores de paz, y los que tengan responsabilidades criminales de ese tipo deben pagar lo que la ley ordena, porque la ley tiene claramente establecidas estas situaciones. Que es en resumen lo que dijo también el presidente del Tribunal de Bogotá, en el sentido de que una cosa es la protesta y otra cosa es el delito. Exactamente, exactamente. Decía usted, impunidad. ¿Cómo hacer para que no haya impunidad en Colombia? Hay muchas estrategias y en la comisión desagregamos varias de ellas. Por una parte, hay que tratar de garantizar que haya una conciencia colectiva de la necesidad de la justicia y que no juguemos todos como a esos límites entre la legalidad y la ilegalidad. No, que cualquier ciudadano sienta que se necesita justicia en el país y que por lo tanto en algunos casos tiene que haber sanciones, etcétera, etcétera, y que se cumplan. Pero al mismo tiempo no es solamente una cuestión de sancionar o de no sancionar, se necesita que el Estado tenga presencia. Usted sabe, por ejemplo, que en Colombia hay cantidad de centros poblados que no tienen ni siquiera un juez, no tiene presencia ni siquiera la fiscalía. Le cuento que a mí ahora al final del trabajo de la comisión me tocó estar en algunas regiones de Arauca en donde nos decían que allá ya no iba ni siquiera la fiscalía a levantar los cadáveres que asesinaban, que los tenía que levantar la funeraria. Eso es una barbaridad. Entonces necesitamos que el Estado, que quiere decir la fiscalía, que quiere decir los jueces, tengan presencia real y sobre todo en aquellos lugares de mayor conflictividad. O sea que sí se puede. Y así... Porque en Colombia las funciones del Ministerio de Justicia
son funciones de carcelarias, de prisiones, no de justicia. Exacto, y yo creo que ahora está habiendo en el país un sacudir esa conciencia puramente criminalística o como se quiera llamar y entender más estas dinámicas de la justicia en una sociedad plural y diversa. Y le decía, hay que recuperar la dignidad de la justicia, Yamit, que los jueces cumplan sus cosas, que no haya lo que ha pasado, porque es duro para este país, hasta en la Corte Suprema de Justicia, los problemas de corrupción y eso que ha habido, o que se asesine a los jueces. Acuerde que aquí en esta guerra han muerto no 2 o 3, muchos jueces, muchos investigadores, muchos fiscales. Hay que recuperar y garantizarles condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones, en personal, en salarios, en recursos, en tecnología. O sea, hay muchísimo que hacer en este campo para que realmente la gente sienta que hay justicia y que puede esperar del Estado esa responsabilidad. ¿Y cuál fue alguna otra recomendación finalmente de la comisión? Le señalo 2 y con eso le termino. Uno es el problema de la inequidad. Para la comisión quedó clarísimo que la inequidad está en los núcleos también duros de la confrontación. La inequidad social. La inequidad de todo tipo, Yamid. Las inequidades con los pueblos étnicos, en donde aquí en Colombia hay una discriminación que ahora ha salido a flote más que antes. Inequidades económicas, unas concentraciones excesivas, ya no solo de la tierra, sino de las demás formas de riqueza, incluyendo la información, que es hoy una de las grandes riquezas que hay en la sociedad y que va estando también mal distribuida. Inequidades en el acceso al poder, que la gente, cualquier ciudadano sienta que realmente puede acceder, pero que no esté eso cerrado o manipulado por algunas camarillas de algunos grupos. O sea, inequidad en los distintos niveles, inequidad de género, en el cual yo creo que por fuerza de los movimientos feministas se está logrando algo. Y le decía que finalmente nosotros concluimos en la comisión que el problema del conflicto armado en Colombia tiene una característica y unas marcas regionales, Yamid, y unas diferencias muy importantes, que hay que entender la diversidad de las regiones. No es lo mismo ni la sociedad ni el conflicto armado en la Guajira que en el Putumayo, en los pueblos étnicos que en los pueblos afro, en Antioquia que en la costa. Entonces hay que reconocer esas diferencias regionales del problema. Hubo regiones mucho más afectadas por la guerra que otras. Antioquia, por ejemplo, fue un epicentro de casi todas las peores formas de violencia. El Cauca, y así ha habido unas regiones. Entonces hay que recuperar el sentido regional del país y del conflicto armado y darle un tratamiento adecuado. Por lo tanto, que las regiones tengan participación, tengan vocería, se les oiga a las regiones, se replantee esta relación campo-ciudad, Yamid, que es una relación hoy muy desigual. Hoy el campo es prácticamente un proveedor de las ciudades, o sea, es una práctica extractivista frente al campo. Hay que establecer una relación más armónica. El campo no es solo para proveer a las ciudades, el campo es para vivir bien, para que inclusive los que estamos en las ciudades y eso tengamos espacios adecuados de vida. Entonces hay que replantear las relaciones campo-ciudad y reconociendo esas diferencias regionales, tratar de crear políticas que respondan a eso, que le den la responsabilidad y los derechos que le corresponden y la participación que le corresponde a las regiones y se resuelvan la especificidad de los problemas de ellas. Qué gran exposición ha hecho usted, doctor Saúl Franco, miembro que fue de la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Yamid, muy amable. Y esperamos que avancemos hacia la paz. Y que ojalá sus recomendaciones se cumplan bien. No son mías, son de la Comisión de la Verdad y por lo tanto del país. Ahí está el remedio, ahora tomémonoslo y apliquémoslo. Así será. Mil gracias, doctor Franco, muy amable. Gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí. Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Presidente Pedro Castillo del Perú destituido y detenido. Intentó autogolpe de Estado para frenar inminente destitución. Fuerzas militares lo detuvieron cuando pretendía asilarse en Embajada de México. Dina Boluarte, vicepresidenta, asume jefatura de Estado. Primera mujer presidenta del Perú. Presidente Castillo podría enfrentar entre 10 y 20 años de cárcel por rebelión. El país está en calma. Cancillería de Colombia condena lo que llama atentado a la democracia.
Buenaventura, Laboratorio de Paz. Presidente Petro instala mesa de diálogo entre bandas. Cabecillas de las bandas se comprometen con la paz y esperan que gobierno les cumpla. Otro líder social asesinado, esta vez en San Pablo Bolívar. Armada defiende construcción de muelle en Isla Gorgona. Salario mínimo aumentaría 14%. Firma española hará Canal del Dique. Obra fue adjudicada hoy con Margarita Ortega y Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Día de crisis política en Perú. Esta noche el vecino país tiene una mujer como presidenta luego de que el mandatario Pedro Castillo intentara cerrar el Congreso para librarse de una moción de censura, siendo posteriormente destituido y apresado por rebelión. En Lima está nuestra compañera Jimena Reategui. Jimena, buenas noches. Situación en Lima hasta ahora. Buenas noches, compañeras de Colombia. Gracias por el pase. Desde Lima, Perú, Dina Boluarte Segarra, abogada y política peruana de 60 años, tomó juramento como la primera presidenta del Perú luego de que el ex jefe de Estado, Pedro Castillo, fuera vacado por el Poder Legislativo tras un intento de golpe de Estado. Pero para más detalles, en el siguiente informe. El entonces presidente peruano Pedro Castillo, durante un mensaje a la nación, anunció el cierre temporal del Congreso y declaró gobierno de excepción. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Castillo agregó que convocaría elecciones para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor a 9 meses y que a partir de hoy se gobernaría con decretos de ley. Estas decisiones de Castillo fueron interpretadas como un golpe de Estado. Minutos después, el Congreso terminó declarando la vacancia del presidente por incapacidad moral, es decir, su destitución con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Esta era la tercera vez que Castillo enfrentaba una moción de vacancia desde que asumió el cargo en julio de 2021. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, su esposa Lilia Paredes y sus 2 hijos abandonaron el Palacio de Gobierno con su ropa en bolsas alrededor de la 1:30 de la tarde, luego de que Castillo decretara el cierre del Congreso de la República y mientras los congresistas votaban a favor de la vacancia presidencial. Posteriormente, en imágenes captadas por testigos y medios, se observa a Castillo ser interceptado cuando permanecía al interior de un auto gris tras abandonar el Palacio Presidencial. Algunos aseguran que se dirigía a la prefectura de Lima para solicitar garantías mientras decenas de ciudadanos bloquearon el acceso a la Embajada de México en Perú, ante los rumores de un posible escape y refugio del líder peruano en la sede diplomática. Castillo finalmente fue detenido en la Avenida España, donde varios vehículos policiales cerraron el paso al automóvil en el que iba el exmandatario y agentes de seguridad del Estado procedieron a su detención. Horas después de que Pedro Castillo fuese destituido por el Congreso, la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, se instituyó como jefa de Estado siguiendo con la cadena de sucesión. Boluarte se convierte en la primera mujer en la presidencia de la República de Perú y su mandato debería prolongarse hasta 2026, cuando termina el actual periodo presidencial, a menos de que haga un llamado a adelantar las elecciones. Tendremos que constituir un gabinete de todas las sangres, donde estén representadas todas las fuerzas democráticas, para que juntos podamos sacar a nuestra patria adelante. La mandataria anunció como primera medida luchar contra la corrupción con el apoyo de la Fiscalía y de la Procuraduría. Se espera en los próximos días conocer el nuevo gabinete ministerial que conformará la primera presidenta Dina Boluarte, quien afirmó que asumirá su gestión con la unidad y el diálogo. Informó para ustedes Jimena Reategui con las imágenes de Manuel López desde Lima, Perú, para Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Jimena. El gobierno colombiano expresó hoy su preocupación por la crisis política en el Perú y condenó lo que llamó atentado contra la democracia.
La preocupación del gobierno de Gustavo Petro por la crisis en Perú la expresó por medio de este comunicado emitido por la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí el gobierno dice que se solidariza con el pueblo hermano de Perú y hace un llamado al diálogo a todos los actores políticos para salvaguardar la democracia. Colombia condena todo atentado contra la democracia, venga de donde venga. Y recuerda que la democracia requiere el reconocimiento de la voluntad popular expresada tanto en las elecciones para presidente como para el Congreso. Por la crisis en Perú, la Casa de Nariño suspendió un viaje que tenía el presidente Gustavo Petro programada este lunes a Lima, dentro de la Alianza por el Pacífico. Y hoy el presidente Gustavo Petro instaló la mesa de paz que busca terminar con la confrontación que viven dos bandas en el puerto de Buenaventura. El presidente de la República, Gustavo Petro, llegó al principal puerto sobre el Pacífico para darle inicio a la estrategia Buenaventura Potencia de la Vida en la Paz Total, con la cual se establece un diálogo directo entre el gobierno nacional y las dos bandas delictivas del distrito, Xotas y Espartanos. El proceso inédito es que el Estado, el gobierno, avala, cobija, protege un proceso de negociaciones entre dos agrupaciones que poco tienen de política en el sentido clásico de la palabra, pero mucho de organización juvenil excluida, armada y violenta. Sostuvo el mandatario que el gran reto será darle cumplimiento a las necesidades que manifiesten ambas organizaciones al margen de la ley para que continúe el proceso de paz. Los jóvenes de los Xotas y de los Espartanos lo que van a terminar demandándonos es oportunidades. ¿Y dónde las universidades? ¿Y dónde la manera de vivir decentemente? ¿Y dónde las posibilidades de ingresos? El jefe de Estado estuvo acompañado por la vicepresidenta Francia Márquez, el enviado especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore, el obispo de Buenaventura y artífice de la mesa de diálogo, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, entre otros altos funcionarios del distrito y nacional. Noticentro 1 CMI logró hablar con dos de los líderes de estas bandas que se enfrentaron a muerte en el puerto y que ahora harán parte del Laboratorio de Paz en Buenaventura. Por eso decidimos hacer un cese al fuego. Bajo esa consigna en común, Espartanos y Xotas reafirman su voluntad de sentarse en una mesa de diálogo con el gobierno nacional y mantener el pacto de no agresión, el cual ha permitido que en más de 80 días no se hayan presentado homicidios en Buenaventura. Nosotros creemos porque hemos sido fieles admiradores del presidente Gustavo Petro, porque sabemos pues que es un presidente que prácticamente viene del proletariado, o sea, un presidente popular. Entonces pues ahora él nos saca una ley pues de proyecto de paz total y pues la cual hoy nosotros queremos ser parte de ella, ¿no? Confían en que las promesas de inversión social para el principal puerto sobre el Pacífico se cumplan y esperan que con un marco jurídico puedan participar aquellos que están en prisión. Nosotros lo que necesitamos es que el pueblo de Buenaventura tenga las mismas oportunidades que las otras ciudades. Una vez pues ya ellos teniendo el marco jurídico pues entramos a analizar qué es lo que ellos nos están proponiendo y mirar a ver si dentro de las propuestas que ellos tienen pues está ese punto, y si no, pues tratar de añadirlo para que pues algunos compañeros que son parte de estas organizaciones pues puedan estar aquí presentes para esos diálogos. En total son 1.700 jóvenes que conforman ambas organizaciones que participan del proyecto Buenaventura Potencia de la Vida en Paz Total. El presidente Gustavo Petro dio la orden para que en zonas de orden público en el departamento del Cauca haya más soldados profesionales y menos bachilleres para evitar ataques como el que le costó la vida a 6 soldados tras un ataque justamente de las disidencias de las FARC. Tras realizar un consejo de seguridad con las autoridades caucanas, el presidente Gustavo Petro ordenó un cambio táctico en el ejército para ese departamento. Disminuyendo sustancialmente el número de soldados de servicio militar y aumentando sustancialmente el porcentaje de soldados profesionales para darle más capacidad al ejército en la región. El jefe de Estado, quien visitó hoy a los soldados heridos en la emboscada de las disidencias de las FARC, expresó su preocupación por el incremento de la violencia en el Cauca. La región viene presentando un alza en su tasa de homicidios respecto al año pasado, que ya llega al 60%.
lo cual muestra, y en el Consejo de Seguridad de Buenos Aires se expresó una carencia de inversión social en todo el territorio. Y dijo que las organizaciones criminales, sobre todo dedicadas al narcotráfico, están reclutando a menores de edad. Ese reclutamiento de juventudes afro, de juventudes en general caucanas, hace del Cauca un territorio donde una parte de esa juventud se mata con la otra, aumentando la tasa de homicidios y condenando el territorio a un empobrecimiento permanente. El presidente Petro reiteró el mensaje de que la fuerza pública va a seguir copando todo el territorio nacional. En el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, fue asesinado un líder social. Las autoridades ofrecen una recompensa por información de los autores del crimen. Filadelfo Anzola Padilla, integrante de la Comisión Ambiental de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, es el líder asesinado en las últimas horas en la vereda Cahuises del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, donde fue atacado con arma de fuego por hombres que se movilizaban en una motocicleta. Ofrecemos hasta 20 millones de recompensa inicial por la información que permita esclarecer este crimen y acompañamos a nuestra fuerza pública para que se adelante con toda celeridad la investigación. En la zona se adelantan operativos y se ha reforzado la seguridad tras la muerte del líder que había aspirado al consejo del municipio en el año 2015. Y es que es crítica la situación en el país por el asesinato de líderes sociales. Este año se han presentado 199 casos, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. Desde el 7 de agosto al 30 de noviembre van 66 líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Por regiones, lo más crítico se presenta en el departamento de Nariño con 33 asesinatos. En segundo lugar aparece el departamento del Cauca con 25 asesinatos. En tercer y cuarto lugar está Putumayo y Antioquia. Este ha sido el comportamiento de la violencia durante los últimos 5 meses. En julio fueron 19 líderes asesinados, en agosto 17, en septiembre fueron 15, en octubre 20 y en noviembre fueron 16. Estadísticas de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de que este sería el peor año por el asesinato de líderes sociales, teniendo en cuenta el periodo enero-noviembre. Por género fueron 184 hombres asesinados y 15 mujeres. El Juzgado 18 Penal de Medellín absolvió a 2 exdirectivos de Hidroituango y EPM de los presuntos delitos de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. El Juzgado Penal del Circuito de Medellín absolvió a Luis Guillermo Gómez Ateortúa, exgerente de Hidroituango, y a Luis Javier Vélez, exgerente de EPM Ituango entre 2011 por la firma del contrato BOOM del proyecto hidroeléctrico. Dice el tribunal que no se incurrió en el delito de celebración de contratos sin requisitos legales esenciales, como lo señalaba la Fiscalía. El juzgado llegó a la conclusión de que la conducta era atípica, es decir, no hubo ningún delito en la celebración de ese contrato. Esta instancia se alcanza luego de que la defensa lograra demostrar que el contrato BOOM ejecutado entre Hidroituango y EPM no se le aplicaba a la Ley 80, al estar sometidas al régimen especial de la Ley 142 y 143, que establece que ambas entidades son estatales y podían contratar directamente. La Armada de Colombia defendió la construcción de un muelle en la isla Gorgona, en el Pacífico del país, para servir a controlar el paso de cocaína que mueven los carteles por esta región del suroccidente. El proyecto estaría listo para agosto del próximo año. Ubicada a 50 minutos en lancha desde Guapi, Cauca, está la hermosa isla de Gorgona. Gorgona es un paraíso natural por su fauna y flora. Está a cargo de parques naturales. Una polémica se desencadenó hace una semana cuando ambientalistas y políticos aseguraron que aquí se iba a construir una base militar coordinada por Estados Unidos y que se convertiría en una base donde solo habría presencia militar. Están aterrados con que se vaya a construir una instalación militar en Gorgona porque eso le hace daños graves a esa isla. A nadie se le ocurriría establecer una inspección de policía en la mitad de la Plaza de Bolívar para cuidar a los congresistas, pues se busca otro sitio.
Sin embargo, en nuestra visita por la isla Gorgona, tuvimos otra explicación del proceso que tiene a cargo la Armada de Colombia y que ya está en marcha. Eso no significa que va a existir presencia de personal militar de otro país. Aquí va a ser operado por la Armada de Colombia, por funcionarios, por oficiales y suboficiales de la Armada Nacional. No hay daño ambiental, aseguran desde la Armada. Hay unos estudios muy serios que se han realizado en diferentes lugares para garantizar de que no exista un impacto grave en el ecosistema. Entonces, gracias a eso tenemos como prenda de garantía pues, la resolución 1730 que emite la ANLA con previo aprobación de parques nacionales naturales. Aquí se va a desarrollar por parte de la Armada de Colombia un proyecto que costará 33.200 millones de pesos, de los cuales 19.800 millones de pesos será para construir un muelle. Aquí llegarán lanchas tanto de la Armada como de turistas. Son cerca de 7.000 los que visitan esta isla al año. El capitán de navío Javier Bermúdez, comandante de guardacostas de la Armada de Colombia, dice que hay intereses de terceros para no construir el muelle, que facilitaría las operaciones contra el narcotráfico en esta región del país. Que no quieran tener control de parte de la Armada Nacional aquí en esta región. Como les expliqué, esta región es un área donde confluye un choke point para los delitos tanto ambientales como los delitos transnacionales que suceden en esta área, una ruta del tráfico del narcotráfico. El próximo 13 de enero se reanudará ante un juez en Bucaramanga el proceso penal contra el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández por corrupción. Tras el paso del proceso penal de Rodolfo Hernández de la Corte a la Fiscalía por su fugaz paso en el Congreso, el ente investigador lo llamó nuevamente a juicio por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, por las presuntas irregularidades que se presentaron en un convenio cuando era alcalde de Bucaramanga por el manejo de las basuras en esa ciudad. Se interesó indebidamente en dicho contrato en provecho propio y de un tercero. El proceso será adelantado ante el Juzgado 10 de Conocimiento de Bucaramanga. Mostrando una inclinación o ánimo de favorecer al futuro contratista y desconociendo con ello los principios de transparencia. La Fiscalía llamó a juicio a la influenciadora Aida Victoria Merlano por el delito de enriquecimiento ilícito por presuntamente intentar ocultar bienes de la excongresista Aida Merlano, condenada por compra de votos. En un documento de 13 páginas, la Fiscalía General de la Nación plasmó todas las pruebas que tiene contra Aida Victoria Merlano, quien irá por segunda vez a juicio, esta vez por presuntamente intentar dar apariencia de legalidad a la fortuna de su madre. La empresa de Said SAS fue constituida como empresa fachada a fin de lograr el ocultamiento de los inmuebles de la ex senadora. En el documento de la Fiscalía, el ente investigador dijo que con la empresa fachada se traspasaron los bienes de la ex senadora condenada por una suma cercana a los 2.500 millones de pesos. Otorgó poder amplio y suficiente a su hija Aida Victoria, mediante el cual trasladó de manera súbita los bienes inmuebles que se encontraban en cabeza suya. Hay más de 21.000 colombianos presos en el exterior. Así lo reveló hoy en la Comisión Segunda del Senado el funcionario de la Cancillería colombiana, Luis Fernando Cuartas. Los colombianos que están presos en el exterior son 21.477, en su gran mayoría en Estados Unidos, Ecuador, Panamá y España, y la inmensa mayoría de ellos por el delito de narcotráfico. En China hay 7 colombianos condenados a pena de muerte. A 3 de ellos les cambiaron a cadena perpetua. En Hong Kong hay 106 detenidos. Estamos monitoreando todo el mundo 24 horas porque las necesidades y los problemas de los seres humanos no tienen ni días festivos, ni navidades, ni absolutamente nada. El funcionario de la Cancillería aseguró que el ministerio no tiene registros de cuántos colombianos están detenidos actualmente en Venezuela. La Corte Suprema de Justicia le pidió a un comité de la rama judicial que investigue un presunto acto de racismo en el Tribunal Superior de Cali. La Sala Plena de la Corte ratificó el archivo de una queja disciplinaria contra un funcionario del Tribunal Superior de Cali que presuntamente incurrió en actos discriminatorios contra una compañera. El funcionario, escribiente, lanzó la expresión "se oscureció el despacho" en frente de otros juristas, en el momento en el que llegó al recinto su compañera, oficial mayor de un juzgado penal. Según la mujer, la expresión lanzada en 2017 fue un ataque directo, despreciable y burlesco. La Corte resolvió que el asunto debe ser investigado por el Comité de Convivencia Laboral de la rama judicial en el Valle del Cauca. Un grave accidente se registró en el departamento de Cundinamarca. Un bus intermunicipal cayó a un abismo en la vía que conduce de Caparrapí a La Palma.
Un muerto y 19 heridos es el saldo preliminar que deja el volcamiento de un bus intermunicipal en la vía que comunica del municipio de Caparrapí a La Palma. Un bus intermunicipal de la empresa Río Negro, el cual al parecer cae a un abismo. De manera inmediata se hace la activación de todos los organismos de primera respuesta de esta jurisdicción. Las labores de rescate tardaron horas. Bomberos, Defensa Civil y Ejército ejecutaron un minucioso operativo, con cuerdas y camillas para lograr sacar a las víctimas que estaban a más de 15 metros de profundidad. Las causas del siniestro en este momento están siendo establecidas por el personal de la Policía de Tránsito y Carreteras. De otro lado, las lluvias provocaron un deslizamiento de piedra y lodo que tiene incomunicada la vía Zipaquirá-Pacho. La Policía de Carabineros y Protección Animal reveló que en los últimos 20 días fueron recuperados más de 600 animales que estaban en pésimas condiciones en viviendas y comercios. En diálogo con este noticiero, el coronel William Castaño Ramos, director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, reveló la cifra de animales rescatados durante los últimos 20 días. En menos de 20 días se ha logrado la incautación de 630 especies de fauna silvestre. Preocupa la poca conciencia que tienen algunos colombianos a la hora de proteger los animales. El tráfico de fauna silvestre está ubicado entre el tercer y cuarto lugar de los delitos más lucrativos en el mundo. Puede generar ganancias hasta de más de 10 millones de dólares anuales. El llamado es a proteger y cuidar los animales y denunciar ante la Policía de Carabineros actividades como estas. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fijó su posición sobre lo que debe ser el ajuste del salario mínimo al señalar que estará cercano al 14%. De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, la mesa de concertación tendrá que tener en cuenta los criterios para el ajuste del salario mínimo del próximo año, que se resume en inflación del 12,53% y productividad de 1,24% para un total de 13,77%. Ir más allá podría afectar la economía nacional, aunque el ministro Ocampo dijo que se espera un resultado cercano a dicha base. No vamos a estar muy distantes de arreglar, digamos. Los trabajadores pueden tener alguna razón de que los sectores de bajos ingresos tuvieron una inflación más alta que la promedio. Entonces yo creo que ahí hay un argumento que habrá que ver cómo se... Y además nosotros sí esperamos, y así también lo espera la ministra del Trabajo, que logremos un acuerdo tripartito. Frente a los combustibles, el déficit del fondo terminaría en 38 billones de pesos, que obligará a mantener el alza gradual en el precio de la gasolina. El ACPM tendrá incrementos desde el segundo semestre de 2023. Estamos buscando si hay unos recursos adicionales para pagar este año, pero digamos, de todas maneras va a quedar una parte importante del déficit. ¿Cuánto va a ser el año entrante? Va a depender de la decisión del presidente sobre el precio de petróleo y ACPM. Nosotros hemos hecho una propuesta que reduciría el déficit del año entrante gradualmente, ¿no? El pronunciamiento fue hecho durante una controversial charla del ministro con el académico Aurelio Suárez. La Agencia Nacional de Minería anunció que no se volverán a contratar proyectos exploratorios de carbón a gran escala. La entidad pondrá en marcha una nueva política que incluye revisión a 1.800 proyectos que están en zonas protegidas ambientalmente. Tampoco habrá explotación de minerales a cielo abierto. La Agencia Nacional de Infraestructura adjudicó a una firma española el proyecto del Canal del Dique. En audiencia pública, la Agencia Nacional de Infraestructura adjudicó el proyecto que, además de buscar la restauración de los ecosistemas, tiene como objetivo mitigar el impacto ante posibles inundaciones en la región. La iniciativa tiene una longitud de 115,5 kilómetros y una inversión superior a los 3,25 billones de pesos. La firma española SACIR será la empresa que desarrollará el proyecto fluvial, que busca generar más de 61.766 empleos en la costa caribe colombiana, zona donde se beneficiará al menos 1.5 millones de ciudadanos. Cabe recordar que para la adjudicación el gobierno desarrolló una serie de reuniones y encuentros con la comunidad para recibir las preocupaciones y los llamados de la población con la ejecución del proyecto. Se realizaron mesas de diálogo para estructurar un proyecto de desarrollo sin efectos negativos sobre la comunidad. El superintendente de Industria y Comercio, Juan Camilo Durán, anunció investigaciones por violación a normas de protección del consumidor.
En respuesta a los mecanismos de protección al consumidor, la entidad de vigilancia dio apertura a 736 procesos por irregularidades y afectación a los consumidores en varios sectores del país. Grandes superficies, almacenes, empresas de telefonía son castigadas por diferentes inconsistencias que resultan afectando al cliente o al usuario. Parte de las denuncias se dan por facturación, incumplimiento en contratos, publicidad engañosa y omisión de procesos. Particularmente en lo que tiene que ver en el sector de telecomunicaciones con la facturación y en el sector comercio, con los temas de publicidad engañosa frente a los consumidores. Por estas faltas, la superintendencia ha impuesto multas por 47.000 millones de pesos, que ha significado un alza de 136%. Y recordarle a la ciudadanía que nos aproximamos a esta época decembrina, en donde tiene que tener mucho cuidado al momento de hacer sus compras, ir a los canales autorizados. Si hace las compras en el comercio electrónico, por ejemplo, asegurarse que la página web tenga un candadito. Los sectores con mayores casos son telecomunicaciones, comercio y espectáculos públicos. El comercio virtual desplazó al convencional. El 64% de las empresas de Bogotá venden sus productos por WhatsApp, mientras que solo el 34% lo hacen en local físico. Así lo revela la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Las empresas en Bogotá migraron para siempre a la virtualidad. Una encuesta de la Cámara de Comercio reveló que las herramientas digitales han superado a los locales físicos. El 83% de los empresarios hacen transacciones bancarias y el 64% vende por WhatsApp, el 51% por redes sociales, el 50% por página web y solo el 34% en locales físicos. La mayoría son empresas jóvenes, que en un 43% de los casos no superan los 5 años de creación, es decir, transitan por el Valle de la Muerte todavía. Aunque la reactivación económica ha llegado a niveles de prepandemia, el 57% de los empresarios en Bogotá y la región tiene deudas y el 44% ha entrado en mora en sus obligaciones. Y la mayoría, con un 59%, no superan los 3 trabajadores e incluye a sus propietarios. Otro dato revelador es que solo el 62% paga aportes a salud y casi la mitad no aporta a pensión. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,56% a 1.229 puntos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 3,23% a 19.200 pesos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más bajó, con una pérdida de 9,68% a 1.400 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 26.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,44% a 2.240 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo viernes será de 4.825 pesos con 83 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.710 pesos y la venden en 4.760 pesos. Un euro cuesta 5.071 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 57 centavos. El azúcar se transó en 19,49 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72 con 45 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77 con 51 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.240 pesos.